A continuación, les hablaré sobre las emociones. Veremos a qué corresponden, cuáles son los tipos básicos, cómo las demostramos, sus teorías principales, su relación con reacciones químicas y presencia de ciertas sustancias, y finalmente, cómo las podemos controlar. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, es decir, una reacción subjetiva al ambiente, que viene acompañada de cambios ya sean del tipo fisiológico o endocrino, los cuales son de origen innato e influenciados por nuestras experiencias. Existen varios tipos y teorías sobre las emociones, información que a continuación les presentaré. Las emociones son estados que vienen súbita y sorpresivamente, por lo cual, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, ya sean motivaciones, deseos o necesidades, e incluso podemos decir objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta a futuro de un individuo, aunque sí nos puede ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas, como el miedo, el enfado o la alegría. Cada individuo puede experimentar una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, de su aprendizaje, el carácter y la situación concreta en la que se encuentre. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Como dije anteriormente, existen categorías básicas de emociones, como el miedo, que es la anticipación de un peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. En este caso tendemos hacia la protección. Por otro lado, la sorpresa, el sobresalto, asombro o desconcierto es algo transitorio, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. La repugnación, disgusto, asco, nos produce rechazo hacia aquello que tenemos adelante. La ira, rabia, enojo, resentimiento, furia o irritabilidad nos induce hacia la destrucción. Por otro lado tenemos a la alegría. Corresponde a la diversión, a la euforia, una gratificación, ya sea contentos, de dar una sensación de bienestar, de seguridad. La alegría nos induce hacia la reproducción. Esto quiere decir que deseamos reproducir nuevamente aquel suceso que nos hizo sentir bien. Finalmente, la tristeza, pena, soledad o pesimismo nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara, y dependiendo de estos, de cómo los movamos, expresamos una u otra emoción. Estos gestos nos ayudan a expresar lo que sentimos, algo que en numerosas ocasiones nos es difícil de traducir en palabras. La expresión facial es otra manera de comunicarnos socialmente y sentirnos integrados en un grupo social, ya que siempre debemos tener en cuenta que el hombre es un animal social por excelencia. Nuestras expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando, alterando su conducta. Por ejemplo, si observamos a alguien que está llorando, nosotros también reaccionamos poniéndonos tristes, serios e incluso podemos llegar a sentir lo que ella siente y podemos llorar como aquella persona. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, los cuales son la manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta forma controlables, por cierto, como las expresiones faciales, las acciones o gestos, la distancia que guardamos entre las personas al interactuar y los componentes no lingüísticos de la expresión verbal. Otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, los que corresponden iguales para todos. Por ejemplo, el temblar, sonrojarse, comenzar a sudar. Muchas veces la respiración se vuelve agitada, existe la dilatación pupilar, el aumento del ritmo cardíaco, entre otras. Estos componentes son los que están en la base del polígrafo, más conocido como detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente, siente o no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque demuestra esto a través del detector de mentiras. Pero se ha comprobado que con entrenamiento se puede vulnerar este sistema. Las teorías más importantes sobre las emociones se basan en la fisiología, las cogniciones y la interacción de factores físico-mentales. La teoría de James Lange dice que basamos nuestros sentimientos y emociones en sensaciones físicas, es decir, la emoción tiene un lugar cuando el individuo interpreta sus respuestas corporales, como el aumento del ritmo cardíaco, las contracciones musculares, dilatación de pupila, tensión arterial, etc. Por otro lado, la teoría de Cannon y Barr establece que los sentimientos son cognitivos y que nuestras reacciones físicas son las mismas ante cualquier emoción, por lo cual lógicamente no se podrían distinguir unas de otras. Ellos estudiaron la función del tálamo en las emociones y dicen que los impulsos llevan información al cerebro, donde la corteza involucra las emociones y el tálamo produce los cambios fisiológicos.
Por otro lado, la teoría de Schachter y Singer mantiene que las emociones son debidas a una evaluación cognitiva de un acontecimiento, pero también de respuestas corporales, es decir, las personas notan los cambios físicos y advierten posteriormente lo que ocurre a su alrededor, y dominan sus emociones de acuerdo a ambas observaciones. Esto corresponde a una doble apreciación cognitiva, como evaluamos el suceso y cómo identificamos lo que pasa en nuestro cuerpo. Por último, la teoría del feedback facial nos dice que las expresiones faciales conducen a la emoción. Por ejemplo, se realizó un experimento con unos actores a los cuales se les pidió demostrar las emociones básicas a través de su gesticulación facial. Así se dan cuenta que las respuestas fisiológicas son diferentes para cada emoción. Por ejemplo, el corazón late más rápido y las manos se enfrían en presencia de ira y miedo y reaccionan de manera diferente frente a otras emociones. Por otro lado, se estableció que cuando los individuos se limitan a mover sus músculos faciales, las señales fisiológicas se vuelven más pronunciadas. Interacciones químicas. Se ha establecido que las interacciones químicas influyen de manera notable en nuestro sentir, pensar y actuar. Varios neurotransmisores naturales juegan un rol importantísimo en nuestra manera de comportarnos diariamente. Por ejemplo, los machos en circunstancias de dominancia y liderazgo secretan una sustancia denominada serotonina. Antiguamente, en las colonias de mono, cuando los líderes eran apartados de su grupo, sus niveles bajaban. Ahora, si otro mono se convertía o asumía el rol del líder, el nivel de serotonina aumenta casi al doble. Los monos que ejercen el control sobre la situación secretan el neurotransmisor norepinefrina, una sustancia que en altos niveles produce optimismo y entusiasmo, y por el contrario, en niveles bajos se asocia a la depresión. La existencia de una relación entre la emoción y las respuestas corporales constituye la base para el detector de mentiras, ya que una persona al sentirse incómoda comienza a dar señales de cambio fisiológico por la ansiedad, como pueden ser el cambio de la respiración, sudoración o la frecuencia cardíaca. Por control emocional no entendemos ahogar o reprimir las emociones, sino que regular, controlar o eventualmente modificar los estados anímicos y sentimientos, o su manifestación inmediata, cuando estos son inconvenientes en alguna situación. Un aspecto importante del autocontrol lo constituye la habilidad de moderar la propia reacción emocional a una situación, ya sea esa reacción negativa o positiva. Por ejemplo, no sería conveniente expresar una excesiva alegría ante una persona, colega o amigo que esté pasando por un momento difícil. En la sociedad moderna, los viejos mecanismos instintivos de la lucha o huida no sirven normalmente de ayuda. Debemos utilizar cuánto sabemos acerca de la emoción y sentimientos propios y ajenos para ayudarnos a controlar mejor nuestros impulsos y así, lógicamente, entender a los demás. Por otro lado, no podemos elegir nuestras emociones, no se pueden desconectar o evitar, pero sí está en nuestro poder conducir nuestras reacciones emocionales y complementar o sustituir el programa de la conducta congénito primario, por ejemplo, el deseo o la lucha, por formas de comportamiento aprendidas y civilizadas como el filtreo, la crítica, la discusión o la ironía. Lo que hagamos con nuestras emociones, el hecho de manejarlas en forma inteligente, depende de nuestro nivel de inteligencia emocional. Puedo asegurar que las emociones nos acompañan toda la vida, desde que somos pequeños, cuando nacimos e incluso hasta nuestra vejez. Es cosa de saber conocernos, controlarnos y aceptar y regular nuestras emociones y las de los demás para poder equilibrar nuestros sentimientos y así ser capaces de conjugarlas, convivir con los demás y llevar nuestras emociones a un punto razonable. De nada sirve exagerar nuestras emociones o llevarlas a un extremo, ya que todo extremo puede significar un exceso, traduciendo esto muchas veces en un problema. Por otro lado, debemos ser personas completamente inteligentes emocionalmente. Esto se trata de conectar las emociones con uno mismo, saber qué es lo que siento, poder verme a mí y ver a los demás de forma positiva y objetiva. La inteligencia emocional no es más que la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. Una de las características básicas dentro que debe tener una persona emocionalmente, podemos destacar poseer suficiente grado de autoestima, ser personas positivas, saber dar y recibir, sentir empatía con el otro, es decir, entender los sentimientos de los demás, reconocer nuestros propios sentimientos, que es algo fundamental. Primero tenemos que conocernos nosotros para entender a los demás. Tenemos que ser capaces de expresar los sentimientos positivos como los negativos, no podemos quedarnos con una sola imagen. Ser capaz también de controlar estos sentimientos, de motivar, de dar ilusión, interés a las otras personas, tener valores alternativos, tener la capacidad de superación de la dificultad y de las frustraciones, porque de nada nos sirve meternos en un problema y no ser capaces de salir de él. Debemos saber encontrar equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. Goleman, por ejemplo, explicó que la inteligencia emocional
Es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de una manera más adecuada en el terreno personal y social. Incluye, por tanto, un buen manejo de los sentimientos, ya sea la motivación, la perseverancia, la empatía o la agilidad mental. Justo las cualidades que configuran un carácter con una buena adaptación social. Es lógico, algo que sin duda nos asegurará o nos fomentará a proyectar el éxito en nuestras vidas, tanto profesional como socialmente. Es decir, una persona va a estar ligada siempre a sus sentimientos y emociones, pero lo más importante en ello es que debemos ser capaces de controlarlas y saber manejarlas a nuestro favor para que así nos fomenten y nos ayuden en el éxito de nuestras vidas y también de nuestra adaptación social, que el hombre, al ser un animal social por excelencia, debe convivir en sociedad y debe saber cómo relacionarse para poder lograr todo lo que se planea en su vida.